nuestras actividades, de las tertulias, de las comidas, que falleció el 4 de febrero y pues antes de empezar, pues tener ese recuerdo para este socio, pues que lamentablemente pues nos ha dejado. Y simplemente presentaros el coloquio de hoy con dos toreros, con Javier Cortés y con Pepe Ruiz, con unas trayectorias diferentes, unas vivencias distintas, y con Miguel Aranguren y Carlos Aranguren como moderadores de este coloquio. Carlos es el socio del club, me conocéis perfectamente, y Miguel es hermano de Carlos, es artista, escritor, escultor, muy aficionado a los toros, y pues por esas circunstancias de la vida que nos contará, pues entró en contacto con los toreros y bueno, pues ahí está con su afición. Agradecerles su visita, porque la verdad es que han hecho un esfuerzo importante, acaban de llegar, como quien dice, hace un cuarto de hora, y en cuanto acaben el coloquio, pues también van a marchar, están entrenando, están ya preparando la temporada. Nos daréis un vino, ¿no? Y os daremos un vino, os daremos un vino, por supuesto que sí, pero eso, agradeceros de verdad, porque sé que habéis hecho un esfuerzo importante para poder estar hoy con nosotros. Yo sin más os dejo ya, os tengo la palabra, ¿vale? Sí. Bueno, pues se oye, ¿no? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bienvenidos todos a vuestra casa, a nuestro club. Y la verdad que este es un coloquio que me hace a mí especial ilusión, pues porque uno de los participantes tiene la suerte o la ventaja de ser mi hermano pequeño, hermanos del alma, hermanos que desde niños, cuando yo también vivía en Madrid, acudíamos a las ventas a más de 70 festejos al año. Teníamos los dos un par de abonos en la andanada del 9 con todos, era el llamado abono de la tercera edad, y ahí es donde vimos mucho toro, aprendimos muchos de toros, íbamos a los toros desde las noviadas del mes de marzo hasta la última corrida, que solía ser el 12 de abril. De octubre. Perdón, del 12 de octubre del Pilar. O sea que nos veíamos la temporada de Madrid entera, luego veníamos a Bilbao, en fin, aprendimos y vimos mucho toro. Y por eso me hace especial ilusión y emoción que Miguel esté este rato y lo comparta con nosotros, al igual que Javier Cortés y José Ruiz Muñoz, dos toreros, cada uno con su posición, cada uno con su circunstancia, y a todos os doy la bienvenida, porque esta es una casa de toreros, de ganaderos, de aficionados, y aquí venimos todos única y exclusivamente a hablar de toros, que es lo que nos une por encima de toros, de todos, a todos nosotros, a nuestros invitados y a nuestros socios. Así que por favor, sentiros como en vuestra casa. Y dicho esto, no hemos preparado nada, porque Miguel y los toreros acaban de llegar, pero sí quiero dejarle un momento la palabra a Miguel, que será mucho mejor que a mí, y a partir de ahí, pues yo lo que me gustaría es que convirtamos esta reunión en una especie de tertulia de las antiguas taurinas, ¿eh? Así que cedo la palabra a Miguel y luego pues nos liamos a hablar de toros, sin ningún orden y con el concierto que nosotros mismos pongamos, ¿eh? Te cedo la palabra, Miguel. Pues Carlos, muchísimas gracias. Sabino, muchísimas gracias. Es un honor. Yo creo que estamos los tres totalmente sobrecogidos por el lugar en el que estamos. Primero por la afición de Bilbao, que nos acoge, por la afición del Cocherito, por los socios del Cocherito, que sois además socios fieles, muy fieles. Y luego, pues porque esto debería ser un museo principalísimo de Bilbao, dado todo lo que habéis ido cosechando, ¿no? Año tras año, socio tras socio, y yo sé que me podría quedar aquí durante muchas semanas sin salir. Bueno, pues también esta es la confirmación de que el toreo es evolución.
el cocherito 111 años, un grupo de fieles al cochero de Bilbao, y hoy pues, el honor y la suerte de tener aquí a Javier Cortés y a José Ruiz Muñoz, a Pepe Ruiz Muñoz, cuando ya el toreo ha cambiado tanto, ha evolucionado tanto. Tengo la suerte de seguir vuestras actividades a través de la revista que puntualmente me pasa Carlos. A lo mejor es que hay que hacerse ya socio. Te haremos socio. Y bueno, pues la verdad es que es un impacto, como os decía, y además, en mi caso, porque no solamente mi hermano, sino las generaciones que nos preceden, pues han estado tan ligadas al cocherito, ¿no? Y además, es la segunda vez que vengo porque la primera vine a recoger el primer acceso del primer premio literario que convocó el cocherito y que ha sido el único premio literario que he ganado. Es cierto que tampoco me he presentado a muchos más. Lo del reto taurino me pareció apasionante. Juan Mora me contó una historia y a partir de aquella historia escribí aquel relato. Y bueno, pues estamos ya, parece ser una temporada que arranca con cierta normalidad. Parece ser que también vamos a conocer el nuevo Vistalegre, creo yo. Pero más que la renovación o remodelación de la plaza y que se le puedan dar otros usos, yo creo que estamos todos de acuerdo de que en Bilbao, que es una de los buenos aficionados al toro y al toreo, hay que invertir. Hay que invertir tiempo, hay que invertir ideas, hay que buscar a la gente joven. Aquí tenemos pues un puñadito. Hay que visitar colegios, hay que hacer actividades en las calles. Yo sé que, bueno, pues dados los tiempos que vivimos, puede ser hasta una actividad arriesgada, pero Bilbao tiene que volver a ser Bilbao. Yo cuando veo las retransmisiones a un cuarto de plaza, a media plaza, los días de figuras, pues se me caen los malos pies, ¿no? Porque tantas veces, como decía Carlos, de niño y de adolescente he visto esta plaza reventar, ¿no? Y al público además disfrutar no solamente del toreo bueno, sino de esa banda, que no hay banda, ni siquiera la del maestro Tejera en Sevilla, que suene igual. Vivimos un momento curioso en el que las carreras de los toreros nunca habían durado tanto. El otro día tuve ocasión de hablar con Finito de Córdoba. 35 años lleva pisando los ruedos y no tiene ninguna intención de marcharse. Juli, Morante, Ponce, Ferrera, Fandi, incluso Perera. Sin tratar de crear polémica en esto, la verdad es que cuesta que entre esa vía nueva y, sin embargo, también hemos experimentado como, por ejemplo, llega Pablo Aguado y entre los aficionados, me contaban en Sevilla, me dicen, no sabes la cantidad de gente que no estaba en la plaza que dice que la ha visto torear, ¿no? La tarde de las 4 orejas. Pues eso tiene que volver a pasar, y tiene que volver a pasar con toreros que traigan un nuevo discurso, una nueva forma. Y hoy tenemos a dos toreros muy interesantes, también distintos en su experiencia. Javier es un torero contrastado, y además no solamente contrastado, sino que es un torero de Madrid, de la afición de Madrid. Y ser torero de la afición de Madrid no es fácil, es decir, uno tiene que demostrarlo. Y hay gente que piensa que Javier lo ha demostrado por las circunstancias, a través de una serie de percances, y sí es cierto, pero no es lo más importante, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Ahora también hablaremos un poquito de eso, ¿no? Y luego Pepe Ruiz Muñoz, José Ruiz Muñoz, que, como quien dice, después de una carrera en novillero larga y en parte también azarosa, tomó la alternativa en Requena en octubre del año pasado, el día 9, y empieza a torear este mismo sábado, su segunda corrida como matador de toros. Por lo tanto, dos experiencias distintas y yo creo que apasionantes. Ellos se enfrentan pues a un tiempo de ideologías líquidas en las que no se sabe quién, o sí se sabe quién, nos quiere imponer y nos impone o trata de imponernos una forma de entender la vida, una ética, aunque de ética tiene poco, por la cual tenemos que asistir a los espectáculos que nos dictan, a renunciar a las raíces que nos dictan, a escandalizarnos con aquello que nos apasiona, para que lo rechacemos, ¿no? Hablaba hace un momento también que estos toreros tienen
también el reto, ¿no?, de ir contracorriente con esas figuras que no abren el paso, y muchas veces ir contracorriente de esos empresarios, tanto en pueblos y ciudades, que ante la dificultad, porque además me consta que es muy difícil salvar una feria, salvar un cartel, tiran de los toreros que torean también en las plazas de relumbrón. Y entonces abrirse paso es muy complicado. Y Javier, yo tuve la suerte de conocerte hace un par de meses, también después contaré un poquito cómo surgió, y hablando contigo, nos intercambiamos teléfonos y me llamó mucho la atención la fotografía de tu WhatsApp, creo que te lo comenté, ¿no? Es una fotografía preciosa, están subiendo, Javier en el medio, su padre y su madre los abraza hacia la figura del Cristo de Getafe, ¿no?, del Sagrado Corazón que hay en Getafe. Y conociendo un poquito tu biografía, ¿tú crees que aquel hombre humilde, casado con una mujer humilde, que habían llegado a Madrid desde Villanueva del Arzobispo, un pueblito de Jaén, y que, se habían abierto paso en la vida, en la capital, con mucho esfuerzo, tenían, me parece que, un puesto de una asaduría de pollos, ¿no?, en un mercado en Orcasitas, que es un barrio muy humilde de Madrid? ¿Tú crees que de camino al mercado llegó a soñar tu padre, incluso tu madre, alguna vez que tendría un hijo empeñado y empeñado y empeñado en buscar y en alcanzar la gloria del toreo? Bueno, buenas tardes a todos ustedes y gracias, Miguel, gracias a todos. Un placer estar aquí, me siento un privilegiado. Bueno, seguramente no se le pasaba por la cabeza, ¿no?, ni a mi padre ni a mi madre, ni siquiera en que yo pudiese, lo primero, llegar al mundo, ¿no?, porque soy el pequeño de 4 hermanos, cuando ya no pensaban en ampliar más la familia, ¿no? Y luego una vez estando ya aquí, ni siquiera pensaban que podía ser torero, porque en mi familia no eran grandes aficionados, ¿no? Yo creo que todavía no se lo creen, ¿no? Yo tampoco me lo creo, ¿no? Al abrir la puerta aquí del club y entrar, cuando me he sentado a firmar en el libro, todavía no me lo creía, ¿no?, que pudiera estar firmando en el libro donde tantísimas personas, de las que he leído, de las que admiro, poder firmar al lado, ¿no?, en las hojas, ¿no?, que comparten el libro, ¿no? No me creo ni yo que yo sea matador de toros, que pueda estar aquí hoy en el Club Colserito, que, como he dicho, para mí es un verdadero privilegio y me siento realmente un afortunado. Muy bien. Javier, tú te formas como torero. Bueno, nos has dicho que en tu familia no hay antecedentes. ¿Es posible que ni siquiera hubiera una especial afición? No, mis padres iban a los toros a lo mejor alguna vez, como cualquier español iba, ¿no?, a los toros, ¿no?, en la fiesta del pueblo, algún día específico con algunos amigos, pero no eran grandes aficionados, ¿no? Y entonces ese niño al que no esperaban, un rubito que de repente, ¿qué pasó? Cogió un trapo de cocina y se puso a jugar. Yo resumo yo querer ser torero es algo inexplicable, ¿no? Yo nací torero, ¿no? Si te pones a pensar en las grandes cosas de la vida, creo que no tienen explicación, ¿no? O por lo menos yo no se la encuentro muchas veces, ¿no? Pues para mí ser torero no tiene explicación, ¿no? Nací torero, pero no sé por qué me dedico a ello, ¿no? Pero hubo un día... No hubo ningún día, ¿no? Es que yo ya era torero, ¿no? Yo ya era torero, no tenía explicación ninguna. A mí me gustaban mucho los toros, pero yo no sé por qué me gustan. ¿Y quién te llevó a las ventas? Porque eras fijo allí, ¿no? Me llevó mi padre, junto con un amigo que sí era muy aficionado, ¿no? Le dijo, mi hijo le gustan los toros, y entonces el amigo Juan Antonio, que en paz descanse, el hombre, pues, vamos a llevar al niño a los toros, ¿no? Encantado, y ya hizo de mí el hijo que no tuvo, ¿no? Ese hombre hizo el hijo que no tuvo, que le gustaban los toros,
fui yo, ¿no? Ajá. Empezó a ilustrarme me acuerdo, con muchos libros de toros, leí mucho de toros, me leía el cosido de pe a pa, me lo sabía de pe a pa y me llevaron a los toros a explicarme todo, ¿no? Y la verdad que estoy muy, muy contento de esa etapa, me la recuerdo con... Y yo supongo, antes de pasar a José Ruiz Muñoz, que de repente un día el niño empezó a pedir, yo quiero ir a la escuela. Yo quiero ir a la escuela Sí. de tauromaquia de Madrid. Sí, claro, yo me acuerdo que mis padres me llevaron a la venta del batán, que por aquel entonces tenía un gran auge, ¿no? Porque había muchos tentaderos en los que todos los aficionados estaban, las corridas de San Isidro se exhibían allí para poderlas ver los aficionados, y mis padres me llevaron allí y claro, yo veía a niños de mi edad hacer lo que a mí me gustaba, que era querer ser torero. Entonces les rogué durante un tiempo que me apuntaran, lo conseguí y bueno, y ahí empecé, ¿no? Con el maestro Joaquín Bernardo, que en paz descanse, que ha fallecido ayer precisamente. Pues estuve allí durante 4 años y en los que empecé a jugar al toro, ¿no? Empecé a saber lo duro y lo bonito de esto, y en los que me enseñaron grandes valores, ¿no? Que hoy tengo que poner en práctica a diario. ¿Cómo es la frase? ¿Qué reza la frase de entrada de la escuela? Porque parece como que a mí me quitaría las ganas. Sí. Después de leerla. No, es la cruda realidad, ¿no? Llegar a ser figura del toro es casi un milagro, pero el que llega a poder quitarle el toro a la vida, la gloria jamás. Es algo muy sencillo, muy sutil, pero que te dice la grandeza del toreo y la grandeza de ser torero. Ajá. Y José Ruiz Muñoz, yo digo que es un torero de escuela sin escuela, porque también pasaste por la escuela de Chiclana, torero del sur, se le ve en el aspecto. Yo creo que también naciste para ser torero, porque todo te acompaña, ¿no? En el físico, en los andares, en la forma de ver e interpretar la vida. Pero eras un chico de mar. Nada te gustaba más y nada te gusta más, ¿no? que salir a pescar, y además solo. Tu familia, que tengo la suerte de conocerla bien, bueno, tus padres maestros, pese a la vinculación, que también ahora hablaremos, de tu madre con Curro Romero, en casa apenas se hablaba de toros, pero de repente el único niño de la casa, descubre unos vídeos y ¿qué pasa? Bueno, primero... ¿Se escucha? Sí, ¿no? Primero daros las gracias a todos por estar aquí, por dejarme compartir este rato con vosotros, por contaros mi corta experiencia, ¿no? O mis vivencias, ¿no? en este mundo del toreo. Y bueno, pues yo, como bien ha dicho el maestro Javier, yo creo que torero se nace, ¿no? Y desde pequeñito no me acuerdo tampoco del día, ¿no? Es que uno decide quiero ser torero. Yo creo que ha sido una cosa que no sé, que está contigo, te acompaña desde siempre, ¿no? Y bueno, pues en casa no había un ambiente taurino, digamos, porque mi tío abuelo por parte de madre es el maestro Curro Romero, pero no había un acercamiento muy cercano, ¿no? Digamos. Entonces mis padres no han sido tampoco taurinos, pero sí había en casa pues vídeos de mi tío y de maestro Antoñete, que a mí desde pequeñito pues me llamaban la atención mucho más que los dibujitos, ¿no? O cualquier otra cosa de esas, ¿no? Pero más que llamarte la atención, yo tengo entendido que los rayaste de tanto verlos, ¿no? Sí, fue una pena, se estropeó la cinta. Fue una pena porque me encantaría volver a verlos, ¿no? Y bueno, pues el niño empieza al principio con esa idea hasta que poco a poco pues la idea se va haciendo más grande y bueno, y le digo a mi padre, perdón, que me había enterado que había una escuela taurina en Chiclana y ya con 8 años pues ingreso en la escuela, que la llevaba el maestro Emilio Oliva Padre, que ha sido un grandioso torero y
y una grandiosa persona que a mí pues, me ha formado en estos inicios, ¿no?, de la profesión y bueno, pues eso. Pero hay otro dato que a mí me llama la atención, que salga de aquí, de Bilbao hay algún torero, ¿no? Pero suena a milagro, ¿no? Parece ser que en Chiclana de la Frontera, en el rincón de Cádiz, es más normal. Y uno se piensa que es que allí se está hablando de toros a todas horas, que casi los toros pasean por la calle, pero resulta que en Chiclana de la Frontera, pueblo en el que nace Paquiro, no hay plaza de toros, no se dan toros. No, es una pena, ¿no? Un rincón como es la provincia de Cádiz, con tantas ganaderías, ¿no?, y con grandiosos toreros, es una pena que la afición en la calle pues no se viva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chiclana es un pueblo que ha dado muchísimos toreros, ¿no? Paquiro, fíjate, ¿no? La saga de los Olivas, bueno, y no tenía plaza de toros, ¿no? Es verdad que en ese aspecto pues no se vivía la afición en la calle como en otras zonas de España, ¿no?, que sí está el toro vivo todo el año, ¿no? Y Javier Cortés, te presentas de novillero con caballos en Madrid, con una de Baltasar Iván, ganas el certamen de las novilladas nocturnas, estamos hablando del año 2008, y ahí ya está muy definido el torero que hay hoy, ¿no? A pesar de que yo tengo la impresión de que un torero se va haciendo hasta el día que se retira, ¿no? Incluso puede que se retire todavía con la... No es que puedes, que les oyes a muchos toreros ya retirados que se van con la sensación de no haber realizado esa faena, incluso esa lidia ya desde el capote, con la que han soñado y han perseguido con cierta insistencia, con cierta obsesión, ¿no? Entonces te digo que ya en aquel concurso, ¿no?, se ve el concepto de Javier y poquito a poco se depura la técnica, pero ¿cómo definirías tu toreo? Bueno, mi toreo lo definiría como... ¿O qué buscas toreando? Busco tantas cosas que a veces es complicado definirlas, ¿no? Pero lo más importante de un torero es ser fiel a su concepto, sobre todo a lo que siente y darlo todo. Yo soy una persona sincera y que lo da todo, y en el toreo creo que he sido así, ¿no?, de momento. Mejor o peor, pero he sido sincero y para mí siempre ha sido un privilegio vestirme de torero. He intentado siempre darlo todo y siempre que están en el patio de cuadrillas he ido hasta el final. Pero se ve, y animo, ¿no?, a que, por ejemplo, a que rastreéis sus redes sociales, donde hay vídeos, donde hay fotografías, y se ve una profundidad y una pureza que a lo mejor el aficionado que no está acostumbrado o que no ha seguido los pasos o no ha tenido la oportunidad de ver a Javier Cortés, porque a Javier Cortés hay que verlo todavía en muchas plazas, puede tener la sensación que yo creo que es muy equivocada, ¿no?, del torero guerrillero, ¿no? Sí, totalmente equivocada. Bueno, tampoco equivocada, pero creo que soy un torero que he intentado ser más largo cada día, no quedarme estancado en esa pureza, ¿no?, o en la verdad toreando, que es la base de mi toreo, pero hay tardes en las que uno quiere triunfar y no puede anclarse solamente en eso, ¿no? Entonces he intentado, siendo fiel a mi concepto, pero con cierto tipo de ganaderías y cierto tipo de tardes, de plazas, no dejarme solamente anclar en esa pureza, ¿no?, que es la base de mi toreo, sino ser un torero más largo. Con ello no quiero decir que me haya traicionado, ¿no?, a la base de mi toreo, pero sí me he dado cuenta de que
de que hay que tener otro tipo de técnica, ¿no? Para otro tipo de toros, ¿no? No se puede hacer ese toro tan puro que yo quiero hacer sin toques y tal, a un tipo de toro que te está metiendo por el cuello, ¿no? Y tampoco he querido traicionar al aficionado o defraudarle, ¿no? Como bien he dicho antes, siempre que he pisado un patio de cuadrillas me siento un privilegiado ir hasta el final. Y para que podamos entenderlo un poquito mejor, yo sé que, bueno, a lo mejor me llevo la sorpresa de que no es así contigo, pero muchas veces uno entiende a un matador de toros cuando identifica sus fuentes. En tu caso, ¿dónde pueden estar o cuáles pueden ser? Bueno, en mis principios el maestro Manzanares era el que ocupaba todos mis ratos, pero he robado de muchos. Luego me he olvidado de todos. Es que yo soy una mente inquieta y bueno, luego lo que te digo, al igual que he intentado robar de muchos, luego me he olvidado de todos para hallar dentro de mi personalidad, ¿no? De mi alma, de ver lo que había ahí, ¿no? Pero al principio, lógicamente, el maestro Manzanares para mí ha sido mi torero, lo sigue siendo, pero luego pues José Tomás ha sido un torero que también me ha llenado muchísimo, Morante también, y toreros antiguos. Me he ido mucho también a muchos toreros antiguos porque el toreo, no me gustan las modas que se llaman en el toreo, ¿no? Que se han llevado en el toreo, y creo que lo tradicional, la base del toreo siempre está de moda, ¿no? Entonces siempre he buscado en el antes, porque en el ahora, el antes puede ser el ahora lo mejor, ¿no? Que pueda haber, ¿no? Y con ello quiero decir pues eso, que el toreo de antes puede ser el más actual ahora mismo y el actual puede ser el más antiguo, ¿no? Pero las modas nunca me han gustado en el toreo. ¿Y de esos toreros de antes? De esos toreros de antes, pues hay un torero que creo que nos vuelve locos a muchos, que es Pepín Martín Vázquez. Pero luego, por ejemplo, veo cosas del cordobés, me vuelvo loco, ¿no? Cosas que hace el Benítez que dices, ¿cómo puede hacer esto este hombre, no? Camino, Ordóñez, ¿no? Todo rescatado de antiguamente, o es cosas de José Lito Gallo, ¿no? Esos vídeos de José Lito Gallo que llevados a la actualidad ahora, haciendo esas cosas que hacía el maestro, llevadas ahora a la actualidad, pueden ser algo brutales. Tan difíciles de conseguir, claro. Sí. Y Ruiz Muñoz, un día toreas en Chiclana, en una plaza portátil, y resulta que Curro Romero ocupa una localidad en el tendido. Y ahí ya se empieza a generar un run en la afición del sur, en la afición de todo el mundo que siente el pellizco de ese toreo tan distinto, tan eterno, tan clásico a la vez, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando Curro te ve, cuando ve tus maneras y cuando él adivina lo que puede esconder ese niño? Bueno, esa tarde estuvo Gonzalito, no fue mi tío. ¿Y Gonzalito quién es? Gonzalito fue el mozospada de mi tío y bueno, se ha apoderado de muchos toreros. Víctor Méndez lo acompañó muchos años, al maestro Alejandro Prat también, y Francisco, perdón. Y bueno, pues esa tarde en la que yo debutaba, pues, salieron las cosas bien y a raíz de ese momento pues Gonzalito decide echarme una mano. Fuimos al campo la semana siguiente con mi tío y bueno, pues mi tío ve que quería hacer las cosas bien, que quería hacer las cosas despacio y bueno, pues alimenta a Gonzalito para que me echara una mano, ¿no? Y ahí pues fue cuando empieza todo, ¿no? Empezó mi etapa sin caballo, empiezas a conocer la profesión, empiezan pues, tantas cosas bonitas que tiene y tantos sinsabores y bueno, pues ahí empezó todo. Pero es curioso porque sin haberlo visto tú torear, yo desde la primera vez que oí hablar de ti,
veía algunas imágenes y dices, esto es Romero puro. En algunos gestos, en algunos capotazos, en algunos remates con la muleta. Lo que quiere decir que torero se nace y que el toreo puede venir en los genes. Entonces, sin embargo, me imagino que son herencias que también están un poquito envenenadas, en el sentido de que debe ser agotador, ¿no? Todo el rato que te recuerden, ¿no? El vínculo. Bueno, yo alimenté mi afición viendo vídeos suyos, ¿no? Me fascinaba la naturalidad que era capaz de expresar delante de un toro, ¿no? Esa facilidad que tenía, unas cosas que no se pueden definir, ¿no? Y luego he bebido como el maestro Javier en fuente de toreros de otra época, ¿no? El maestro Antoñete me encantaba, ¿no? Antoñete ha sido también para mí un torero grandioso. Y claro, pues luego uno va cogiendo cosas de uno y de otro, pero luego al final va desarrollando su personalidad. Y porque delante de un toro yo creo que la imitación es imposible, ¿no? Nada más que hay que mirar una cabeza de esas y decir, ponte tú aquí y haz esto de esta manera, ¿no? Yo creo que eso es imposible, ¿no? Esa es la personalidad de uno. Entonces, bueno, yo creo que como todos los artistas, tú nos entenderás, ¿no, Miguel? Se ve reflejado a lo que uno le gusta, ¿no? Y en ese sentido, claro, una carrera larga de novillero, alternativa, y José Ruiz Muñoz ha encontrado su lenguaje. Bueno, pues José Ruiz Muñoz todavía está buscándolo, ¿no? Yo creo que esa búsqueda no termina nunca. Han sido 7 años de novillero con caballos en lo que pues ha pasado de todo, pero a mí me ha enriquecido muchísimo, ¿no? Porque he vivido muchas experiencias que me han hecho pues crecer, ¿no? Crecer como torero, crecer como persona. Y luego yo soy un torero que necesito personalmente estar bien conmigo mismo, ¿no? Y con la gente de mi alrededor. Entonces, bueno, esa madurez que te va dando el tiempo también se nota luego delante del toro. Y bueno. Y Javier, hay una fotografía tuya, has hablado del maestro Manzanares, que a mí me conmueve porque me recordaba algún momento de mi vida de niño también, ¿no? Estás con José María Manzanares, eres un niño muy pequeño, la misma sonrisa de ahora, y el recuerdo que a mí me trae es una feria de Bilbao, la última de Paquirri, en la que bajé corriendo desde la plaza, desde Vistalegre, para verle llegar a la Ercilla, y además luego tuve la suerte que me dejaron subir arriba a su habitación. Y para mí, desde entonces, la cercanía a un torero me genera mucha veneración. Es decir, es como estar con una persona sobrehumana. Para un niño que empieza y para un torero que ya está hecho, esa cercanía con una figura del toreo, ¿qué rum rum genera dentro? Bueno, yo la verdad que ese día no quería hacerme la foto con el maestro porque yo ya le respetaba muchísimo y soy una persona muy vergonzosa, me daba mucho miedo acercarme a él. Pero bueno, pues me obligaron, afortunadamente, porque si no tendría esa instantánea, ¿no? Luego otras veces que he tenido la oportunidad de poder saludar a otros maestros, pues no me he sentido con valor para hacerlo. Porque los he respetado y los respeto tanto que para mí es como tocar, no sé, no podría tocar algo sagrado, no podía tocar un cuadro de Goya, ¿no? No podría darle la mano a un torero al que admiro tantísimo como puede ser Manzanares padre, ¿no? En ese momento era un niño, me pusieron en la foto y recuerdo perfectamente todo, pero no, por mí mismo no me hubiera atrevido. Ajá. Y luego, tú tienes una cornada de espejo, tienes varias de espejo. Una que se ve muy, muy pronto, que es la de la barbilla. Pero yo te quiero preguntar, más allá de las jornadas, por el precio que hay que pagar en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, por ser torero, por cumplir ese sueño. Para mí no tiene precio ser torero. Daría todo por
a mí me recompensan mucho estas cosas, por ejemplo. Venir aquí, para mí, merece la pena ser torero. Ajá. Sentarme en esa silla, como he dicho antes, firmar en el mismo libro, de esos toreros que ni tendría valor de saludar, me parece ser una persona afortunada de la vida, ¿no? Un chico con suerte, ¿no? Entonces para mí no hay ningún precio. Yo no soy torero por tener ni una finca, ni un coche bueno, ni nada. Yo soy torero por los sentimientos que tengo con ese animal y lo que ese animal me puede dar o quitar, para mí es algo grandioso, ¿no? Ya me dé o me lo quite, ¿no? Nunca me va a quitar nada, siempre me dará algo muy grande. Fíjate, pues José Ruiz Muñoz, voy con la misma idea. Fuisteis niños en un mundo adulto, de gente a veces muy resabiada, porque le ha visto muchas veces los ojos a la muerte y porque también conoce el cotarro de la tauromaquia por dentro, y uno se tiene que alejar a veces de los amigos, del entorno familiar, de los juegos, y convivir, ya te digo, con ese tipo de personas. Yo hablaba del precio, a ti te pregunto por el regalo, es decir, a cambio de eso, ¿uno qué recibe? Pues lo ha explicado también Javier, fenomenal, pues estos ratos, ¿no? Yo creo que, pues bueno, nosotros empezamos siendo niños con un sueño de querer ser torero, y cuando ya van pasando esos años y vas viendo que cada vez está más cerca, o que estás viviendo cosas que solo podrías vivir con el toro, pues es un regalo, ¿no? Es un regalo estos ratos, es un regalo el poder pegar 2 o 3 muletazos como uno ha soñado tantas veces en el patio de su casa, ¿no? Y ver que la gente pues es capaz de captar esas emociones y disfruta con eso. Es un regalo con muchísimas cosas, ¿no? Hasta pasar esos miedos, esas incertidumbres, ¿no? Porque yo creo que, por lo menos en mi caso, te tienen que gustar esas inquietudes, ¿no? Que se pasan en esta profesión. Entonces, pues te sientes un privilegiado, ¿no? Una suerte tremenda, ¿no? Tener una vida muy enriquecida en emociones, ¿no? De todo tipo. Bueno, voy a ser más malo, porque la vida de un torero o de un niño que quiere ser torero de repente se dispara, esa convivencia con gente mayor. En tu caso, curro, entrevistas, televisión, Sevilla, Madrid, Santander, y de repente, parón, y no suena el teléfono, dejas de, vamos a decir, de interesar, y eso también hay que masticarlo, ¿no? Claro, porque a veces uno con la juventud y con esa ilusión va a sitios y hace algunas cosas pues que no se deja llevar por la inercia, digamos, ¿no? Entonces pues no estaba preparado en algunos momentos para algunas circunstancias, y claro, pues el toro te pone en tu sitio, ¿no? Y a mí me puso, y mi sitio en ese momento era estar en mi casa, ¿no? Era estar en mi casa, reconstruirme completamente como persona, analizarme mucho esos años en los que había fallado, y sobre todo reconstruirme como torero, ¿no? Una cosa fundamental para ponerse el traje de luces y para decir a boca llena, pues como ha dicho Javier, ¿no? Que de ir hasta el final, para mí eso tiene que ser, es la ilusión, ¿no? Tienes que tener una ilusión por encima de todo, tienes que querer estar ahí, tienes que soñar y vivir para ello nada más. Entonces, bueno, pues estos años en los que no me he vestido de torero y en los que las puertas estaban cerradas, a mí me han servido muchísimo. Han sido los mejores años de mi vida, los mejores. Fíjate, Javier también los conoció. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, porque los años buenos, los años en los que te haces como torero, en los que te reconstruyes como persona, como artista, en los que indagas en tu concepto, en tus sentimientos, son esos años de retiro, ¿no? De retiro, pero fíjate, uno sueña con la gloria a la vez que va cogiendo fruta, o va, porque no le queda otro remedio, porque hay que llevar un jornal, como se decía antes, a casa, ¿no? Sí, bueno,
cuando más sueña uno es cuando más hambre tiene. Y en esos momentos en los que echas tanto de menos a lo que amas, el toreo, en este caso, pues más quieres tenerlo, ¿no? Y más quieres buscarlo y más quieres ese contacto, ¿no? El amor mueve el mundo, ¿no? El amor es lo que mueve todo. Y yo me siento un enamorado del toreo, ¿no? Por eso quizá nunca he cedido y nunca he abandonado lo que amo, ¿no? Que es el toreo, ¿no? A pesar de las circunstancias, de los momentos tan malos o tan complicados, ¿no? Y me consta además que eso lo tienes bien tatuado, ¿no? Porque te lo he escuchado en alguna conversación de tú a tú, ¿no? Otro asunto. Javier Cortés, esto es una fijación mía. A mí me interesa mucho la liturgia, me interesa mucho el amor por las cosas pequeñas en el toreo, que yo creo que son fundamentales. Entonces, a principios de los 90, en una feria de Bilbao, me acuerdo de ver a Pepe Luis Martín, que era un torero de ronda, salir vestido con un verde manzana y azabache precioso. Y años después, en las ventas fue, digo, ahí va, mira, Javier Cortés, este mismo vestido que yo no he visto otra vez. Y hay algo que une estas dos historias, ¿no? Bueno, las une que es el mismo vestido, claro. Sí, bueno, es un vestido que muy poca gente, es un secreto, cuando el secreto se cuenta al final se va sabiendo, claro. Pero sí, bueno, es un vestido que me regaló un muy buen amigo mío, que tenía guardado ese vestido en su casa y que ni él sabía que era de Pepe Luis Martín, pero yo indagué y saqué ese vestido en Madrid, que muchísima gente se creía que era de estreno, ¿no? Que era un vestido nuevo, pero ni mucho menos, era un vestido ya de cuarta o quinta mano, ¿no? Pero yo lo saqué en un San Isidro en Madrid y es un vestido que sacó Pepe Luis Martín aquí conmigo, sí. Eso es. Como bien sabes tú, Miguel. Y José Ruiz Muñoz tiene también un vestido con historia, que es el vestido de su alternativa, y la historia es que es el primer torero que se borda en la chaquetilla la Concha de Santiago, además respetando los colores de la Concha de Santiago, la cruz roja. Y parece ser que el Camino de Santiago tiene mucho que ver con esta nueva etapa. Sí, claro. Pues en esos años de búsqueda interior, ¿no? Tuve la suerte de hacer el Camino de Santiago, que es una cosa que les recomiendo a todo el mundo. Y bueno, pues a mí me cambió, ¿no? Me cambió muchísimo. Yo soy una persona de mucha fe y bueno, justo ese año, después de 3 años sin torear, pues me anunciaron en un festival sin caballos en Campofrío. Y cuando llego al pueblo, claro, imagina, no tenía nada más. Para mí el festival era como torear en Madrid, maestro. Claro. Pues imagínate, ¿no? Volver, ¿no? Después de 3 años tan duros y tan complicados, sin estar preparado ni nada, pues bueno, para mí era un día muy importante. Y cuando llego al pueblo, veo que la plaza de toros de Campofrío es en honor al apóstol de Santiago. Y digo, bueno, empezamos bien, empezamos muy bien. Y sale... De hecho, perdona, yo tuve la suerte de estar ahí. La plaza tiene varios azulejos con la Cruz de Santiago. Con la Cruz de Santiago, sí, sí. Y hay gente que le llama suerte, otra gente que le llama destino, y yo creo que es el camino que Dios pues, nos marca a cada uno, ¿no? Sale un novillo, después de 3 años sin torear, y además un novillo fuerte, para ser sin caballo, y se indulta. Tengo la suerte de que sale extraordinario y de esas faenas que a veces, pues el maestro Javi lo sabe, no hace falta ni que sea en un sitio grande, ni un toro grande, te pasa hasta con una becerra o de salón, ¿no? En algunas ocasiones, que se viven cosas tan especiales delante del animal que son las que te merecen la pena y dices, pues voy en el camino correcto, ¿no? Esta es mi profesión, aquí es donde tengo que estar. No sé dónde llegaré, no sé si te quitarán en medio un toro, si las circunstancias o uno o yo, por mi ejemplo, en mi caso, pues no valdré, pero sí sé que tengo que estar ahora mismo en este camino caminando. Y ese día me prometí que el día que tomara la alternativa, pues me iba a abordar la concha del Camino de Santiago.
Bueno, pasaron 2 años en los que al año siguiente toreé 2 novilladas picadas, y el año pasado tuve la suerte de encontrar a un hombre clave en mi carrera, que fue Emilio de Frutos y el compañero que tengo aquí al lado, Miguel Aranguren, que han hecho pues que todos esos años complicados pues se vean recompensados, y el año pasado tuve la suerte de torear 14 novilladas picadas, que para mí fue un número tremendo, ¿no? Aparte por las circunstancias que eran muy difíciles torear, para mí fue el año que más había toreado, ¿no? en mi carrera, y la suerte de tomar la alternativa. Entonces pues cumplí esa promesa de bordarme la concha de Camino de Santiago junto a 2 Ramírez de Romero para ver si me daban un poco de salero. Y lo dieron, lo dieron. Oye, por cierto, que hablabas de esas novilladas, pero yo creo que merece la pena contar un capítulo anterior. Estábamos en pleno confinamiento, no se podía salir de casa, y de repente un día me llama Pepe y me dice: oye, Miguel, no tenemos dinero, no tenemos posibilidades de nada, pero a la afición no la podemos tener en casa cohibida, sin toros, hay que hacer algo. Y en aquel momento, además, es que a nadie se le había ocurrido. Y entonces Pepe fue el que ideó aquella aventura, que era torear en el campo y matar dos toros proyectados o retransmitidos por YouTube. Y nos metimos en un lío espantoso, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, fue horroroso porque tuvo repercusión, lo vio mucha gente, y al día siguiente pues nos denunció un partido político diciendo que habíamos dado una corrida de toros en el pueblo donde era la finca, con público y todo, y era una cosa completamente falsa. Entonces nos vimos metidos en tribunales, pidiéndonos papeles de todo tipo, y en un marrón bastante gordo, que luego pues claro, las aguas vuelven a su cauce y se solucionó todo, ¿no? Sí, pero sufrimos, ¿eh? Sufrimos. Yo, vamos, el valor es vuestro, pero de repente empiezas a recibir amenazas de muerte contra ti y tu familia, y dices: oye, estos son los que aman a los animales. Pues hay una contradicción, ¿no? Que, por cierto, bueno, que no hace falta contarlo aquí, pero hay que ver cómo cuida un torero un animal, desde el toro al caballo, al perro, al pájaro, etcétera, etcétera. Javier, las cornadas son un tributo, pero no son una definición, lo decía antes, ¿no? Es decir, el público no va a ver un gladiador, aunque haya toreros gladiadores que a ti no te definen, yo estoy convencido, ¿no? Pero a la vez, fíjate, si yo tuviese la cornada de la barbilla o tuviese el percance en el ojo, que además es un percance doble, ¿no? Porque hubo primero un desprendimiento de retina cuando todavía eras novillero, ¿o no? No, ya la matado. Ah, ya matado. Pepe también estuvo a punto de perder un ojo en otra cornada. ¿Por qué cogen los toros? Y a veces, ¿por qué cogen tanto los toros? Bueno, el toro es un animal que quiere coger. No quiere coger al torero, pero quiere coger algo, ¿no? Y el torero tiene que intentar que no le cojan los toros. Intentar emocionar al público y hacer, pues bueno, lo que siente en ese momento sin que el toro te coja. Lo que pasa es que a veces, cuando uno quiere llegar al límite y llegar hasta el final, a veces los toros te cogen. Hay toreros que les hieren más que a otros, pero también depende del momento, de cómo llegues tú a la plaza, ¿no? De lo que te estés jugando en ese momento, ¿no? Pero es verdad que los toros cogen, no deberían de coger tanto, ¿eh? Porque a veces dices: joder, ¿por qué me ha cogido este toro? ¿No? Muchas veces no sabes ni por qué, ¿no? Porque me he colocado bien y de hecho para que el toro embista y me ha cogido, ¿no? Pero bueno, es la grandeza del toreo, ¿no? Que los toros tienen eso, y no todo el mundo es capaz de superar eso. Desde luego. Fíjate que yo vi la rueda de prensa después del percance en el ojo en Madrid, que estuvo a puntito, ¿no?, de dejarte tuerto, y cuando te escuché hablar, yo pensé: yo a este hombre lo tengo que conocer, porque tengo la sensación, a lo mejor es equivocada, de que a nuestro mundo, a Occidente, a España, le faltan héroes. Y alguien que tiene un motivo para superarse una y otra vez,
y que además su intención no solamente es ver, o la intención no es concretamente ver, la intención es volver a torear, ¿no? Me parece que es algo realmente asombroso, ¿no? Y hablábamos antes de la recogida de frutas, Pepe Ruiz Muñoz, y claro, en el toreo no todo es bonito, y ahora también voy a ir contra ti. Bueno, no contra ti, pero quiero sacarte alguna información, ¿no? Recuerdo una etapa que sí que fue preciosa, tu boda, el embarazo de tu mujer, después el nacimiento de tu hija, pero claro, empiezas a vivir en Almería y lo mismo, hay que traer un jornal y te pones de repartidor de paquetería a hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y yo que te conozco bien, te imagino en la furgoneta, escuchando flamenquito y soñando. Que esto se acabe, que yo quiero sacar aquí el percal y la pañosa y ponerme a... Pues la verdad que sí, ¿no? Era la época en la que me empezó a apoderar Emilio, y desde que entraba el lunes por la mañana y salía el viernes por la noche, nada más que pensaba en que llegara el sábado para subirme a Segovia, estar en el campus un par de días y volver a bajar para trabajar, ¿no? ¿Cuántos kilómetros hacías en esas jornadas? Muchas horas en la furgoneta, no sé, unas cuantas, ¿no? Pero era un trabajo bonito, ¿no? Dentro de lo que cabía, porque llegabas a la casa, llamabas y te abría el señor, la mujer que estaba esperando el paquete desde hace una semana, ¿no? Era el regalo de su hija, era bonito, ¿no? También. Pero sí, son etapas que te hacen luego valorar la grandeza que tiene el toreo, ¿no? El poder vivir de lo que más te gusta, ¿no? De lo que más te llena, de lo que ha llenado tu cabeza y tus sentimientos toda la vida, ¿no? Pues hay que apretarse. Claro, Jorge, que te veis sentado, tú imagínate, te compras unos calcetines en Amazon, estos con dibujitos que hay ahora, suena el timbre, abres la puerta y es un torero, de su paquete. Es una sensación importante. Y Javier, 2018 fue un año fundamental en tu carrera. De alguna manera, Madrid te redescubrió, creo yo, ¿no? Desafío ganadero, es decir, de nuevo hierros a priori duros y una tarde muy especial. Toros de pala, de hoyo de la gitana. ¿Cómo fue aquello? Eso, sí, fue el año 2017. Ah, 17. Bueno, pues fue... Pero en el 18 luego toreaste cinco sí, corridas de toros, ¿no? Luego el 18 toreé 5 tardes en Madrid. Y bueno, 2017 fue el reencuentro con Madrid, ¿no? Yo llevaba ya unos años que estaba toreando en Francia, porque después del parón Francia, digamos, me rescató, montando, bueno, todo tipo de corridas. Pero gracias a Francia empecé otra vez a torear en el circuito, ¿no? Pero bueno, Madrid me dio la oportunidad de volver a torear, a hacer el paseo allí con el desafío ganadero que maté en la corrida de hoyo de la gitana y de pala. Y bueno, demostré ese día pues todos esos años, ¿no? Que hemos hablado de madurez, de tal, de sin torear, ¿no? Te vas haciendo como torero. Ese día salieron las cosas muy bien, al aficionado le gusté muchísimo y gané el premio al mejor matador de los desafíos ganaderos, y eso pues, me puso otra vez en Madrid al año siguiente, en la corrida del 2 de mayo, ¿no? Que fue todo un exitazo para mí y bueno, donde ya me di a conocer mucho más, ¿no? Yo recuerdo la tarde, me parece que fue en julio, ¿no? La de Montalvo, sí. Que además fui con Carlos y comentábamos, bueno, hoy sale a hombros sí o sí, ¿no? Y bueno, pues estuviste muy bien, pero es que Madrid es muy difícil. Sí. ¿Qué hay que hacer para triunfar en Madrid? Bueno, es una plaza que a veces es muy difícil y otras veces es muy fácil, ¿no? Muchas veces cuando parece que tiene que ser ese día no llega, y luego otro día llega casi sin querer, ¿no? Me acuerdo ese día de la tarde de Montalvo, todo el mundo quería que triunfara, ¿no? Me acuerdo que estuve muy bien con la corrida, todo el mundo me pidió la oreja, no me la dieron, todo el mundo me hizo
hizo dar la vuelta al ruedo. Que en Madrid no es fácil, además. Que en Madrid no es fácil, pero siempre quiere unos cortar 2 orejas, ¿no? Seguramente algún día llegará cuando menos lo esperemos. Muy bien. Y ya casi para terminar y para que los socios y aficionados puedan preguntaros, quiero hablar de algo que tal vez también el aficionado no conozca, ¿no? Y que es fundamental para un matador de toros, que es el equipo. Javier, has venido acompañado por Jorge Arellano. ¿Qué te aporta Luis Miguel en Cabo, que son tus 2 apoderados, y qué te aporta Jorge? Luis Miguel, matador de toros, que también ha toreado en Bilbao en más de una ocasión, y Jorge, vamos a decir que está dentro de las tripas de lo que es el negocio taurino. Sí, bueno, el año pasado empezaron conmigo a ayudarme, ¿no? A estar en el equipo de apoderamiento y bueno, la verdad que si hubiera buscado algo así no lo hubiera encontrado, ¿no? La verdad que no, estoy muy contento con ellos. Jorge me aporta unas cosas diferentes a Luis Miguel, se complementan perfectamente y bueno, estoy muy contento, ¿no? Muy feliz de que ellos sean los que lleven ahora mismo mi carrera, porque estamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Y en las que no ponemos de acuerdo al final, y eso es muy importante, ¿no? Cuando a lo mejor no estamos de acuerdo, pero empezamos a dialogar y al final encontramos el camino que queremos que sea el más correcto para mi carrera, ¿no? Perfecto. ¿Y Ruiz Muñoz? ¿La importancia de la cuadrilla? Hombre, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Estar a gusto con la gente que va a facilitar y que va a estar contigo, ¿no? Un día en la plaza, ¿no? Que se juega la vida contigo, ¿no? Es fundamental para mí que haya buen ambiente, ¿no? De amistad y de respeto, y luego sobre todo pues que cumplamos todos, ¿no? Delante del toro. Y a ver si me atrevo, Pepe. Claro, para mí sois dos toreros que tenéis historia literaria. Podría escribir una novela preciosa con vuestra vida, ¿no? Con los azares, con los triunfos, con los sueños, con el camino todavía que queda por recorrer. Y a veces uno escucha que hay toreros, como que en el caso de Juan Belmonte, ¿no? Que siendo pues, fundadores del toreo moderno, pues se les ha literalizado demasiado, ¿no? Entonces, Juan Belmonte tiene un momento que para los lectores y para los escritores pues es conmovedor, que son aquellas noches en tablada. ¿Tú, Pepe, has toreado de noche alguna vez? Alguna vez allí en una finca en Cádiz. Venga, mójate. En una finca en Cádiz. No te pido nombres, sino allí cerca de Chiclana. Y la verdad que era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque, oye, pues se lo han hecho todos los toreros toda la vida de Dios, ¿no? Y yo creo que sin hacer daño a la ganadería ni a nadie, ¿no? Sin faltar siempre al respeto ni nada. Bueno, pues tuve la suerte de torear una vaca vieja de noche, ¿no? Con la luna llena, fue una experiencia pues, muy bonita, ¿no? Tenía miedo doble, ¿no? De que te pillaran y de que te pillaran a la becerra, ¿no? Pero fue una cosa bonita. ¿Cuánto tiempo tuviste que estar escondida antes de torear? Porque no era la clave estar en el sitio adecuado. No, allí acudimos de día y esperamos a que se fuera el guardés de noche y ya empezó el jaleo. Bueno, luego si quieres me das un correctivo. Y Javier, el toreo en el campo. Ayer estuve con José Ruiz Muñoz en la finca de Joselito y fue precioso porque perdonó la vida a un novillo, que era una maravilla, era una máquina de embestir, y era una máquina de embestir en las manos de un torero con mucha sensibilidad y que se entendió perfectamente. ¿Qué diferencia hay interiormente, entre el toreo en el campo o a puerta cerrada y la faena delante del público? Bueno, lógicamente, interiormente en el campo buscas mucho más en tu interior, ¿no?
Y en la plaza es difícil llegar, porque es un espacio-tiempo mucho más corto. Te debes también a un público, ¿no?, en el que es difícil olvidarte de que está toda esa gente ahí. Y en el campo no hay gente, estás el toro y tú solamente, y muy pocas personas, ¿no? Entonces es mucho más fácil llegar antes a tu interior, escucharte a ti mismo. Y la dehesa es el ecosistema del toro, pero también del torero. ¿O eres una persona más urbana? No, bueno, creo que el torero no es ni del campo ni de la ciudad. El torero tiene que estar en ambos sitios, porque, como decimos, se prepara en el campo, pero luego llega a la plaza, ¿no?, a la urbe, ¿no? Entonces tiene que conocer perfectamente el campo y también la ciudad. Y ahora ya con esto sí que acabo. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro, por supuesto. A lo que ha dicho antes de torear por la noche y tal, que todos los toreros hemos buscado eso, ¿no? Por lo que tú dices del maestro Belmonte, ¿no? El torear de noche, ¿no? Yo creo que pues venga, todos hemos... Confiesa. No quiero confesar porque ya te digo que lo he hecho. Pero creo que hoy en día, cuando antes tenía mucho mérito torear de noche, ¿no?, y que nadie te pillara, ahora tiene más mérito torear en público, o por ejemplo coger capote y muleta e irte a la Puerta del Sol en Madrid y torear. Creo que tiene más mérito eso, ¿no? Enseñar el toreo a esa gente que no lo puede ver, ¿no? Que tanto intentan ocultar, que tanto intentan apartarnos de la sociedad, ¿no? Iría con un capote y con una muleta y torearía, en vez de por la noche cuando no me ve nadie, torearía en la Puerta del Sol, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá, en la Plaza de España de Sevilla. ¿Y en la Plaza Elíptica de Bilbao? Y en la Plaza Elíptica de Bilbao, ¿sí? Por ejemplo, claro que sí. Hay Así que podemos firmarlo, irnos ahora de aquí a allí. Tengo el capote y la muleta en el coche. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Y Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, a Javier, a Pepe y a Javier. Yo creo que es el momento de dar paso a los socios, a los que queréis preguntar, pero yo, ya que estoy aquí, quiero aprovecharme de la circunstancia. Quiero preguntaros dos cosas. Os hago tres cosas que os hago la pregunta a los dos. Uno, que a mí siempre me ha intrigado, ¿qué es el miedo? ¿Es el miedo al toro? ¿Es el miedo a la cornada? ¿Es el miedo al público? ¿Es el miedo a la necesidad de triunfar? O sea, ¿qué es el miedo y cómo gestionáis el miedo, si es que lo tenéis? Y las otras dos preguntas es, uno, ¿cómo veis vuestra temporada este año? ¿Y cómo veis la situación de la fiesta de los toros? Una vez que este año parece que volvemos un poco a la normalidad, ¿y en qué situación veis la fiesta de los toros? Respondéis, Javier. Empiezo yo por antigüedad. Bueno, para mí el miedo depende del momento, ¿no? Yo cuando estoy en la habitación del hotel a veces tengo miedo a hacer el ridículo, a veces tengo miedo a una cornada y a veces tengo miedo a la muerte, ¿no? Depende de la corrida, depende de la plaza, depende del estado anímico de ese momento. Tiene uno miedo a diferentes ¿Y cómo se gestiona? ¿Cómo lo gestionáis? Gestionarlo, pues es difícil gestionarlo, ¿no? Simplemente intenta uno que pase el tiempo rápido, ¿no? Y que llegue lo antes posible el desenlace final, ¿no? Yo intento hacer eso. Me entro en la habitación, fumo todo lo que puedo para intentar... Tabaco, ¿no? Tabaco es lo que aconsejan los maestros, ¿no? Lo que se escucha en las entrevistas a los maestros, de que hay que hacerle caso, fumando espero, ¿no? Al toro, ¿no? Y bueno, ese desenlace final y te dejas llevar por lo que pase en ese momento. ¿Tú, Pepe, el miedo? Pues yo creo que eso, ¿no? Pues como ha dicho el maestro, pues se tiene miedo a muchas cosas, ¿no?
en muchos momentos, y es diferente el miedo que tienes pues, haciendo el paseillo, al miedo que tienes en el hotel, o al miedo que tienes ahora incluso, ¿no? Una semana antes, o incluso cuando no toreas, ¿no? También pasa el miedo, ¿no? Miedo a que llegue, no llegará, esa oportunidad, no sé, a mí en mi caso, hombre, se pasa mal, pero luego también yo creo que el torero tiene un poco de masoquismo, ¿no? Te tiene que gustar ese miedo. Si no sería posible, ¿no? Porque es que aquí, oye, yo creo que lo tenemos todos. Ya no es a que te coja, que es el principal, ¿no? Pero también pues, hacer el ridículo, a no defraudar a la gente que tienes alrededor, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso intento sobrellevarlo y en algunos momentos, cuando es más leve ese miedo, pues disfrutarlo, ¿no? Porque también me gusta. Y la temporada vuestra en particular y la temporada en general, ¿cómo veis las cosas después de estos 2 años? Bueno, es un año en el que empieza todo a ser más normal, ¿no? Yo ahora el domingo toreo un festival, luego tengo varios compromisos ya firmados en Francia y bueno, en España también se están cerrando cosas. ¿Madrid? Madrid sí, seguramente Madrid también, claro está. Ya quedará poco para saberlo, ¿no? Que ya están ahí ya todo el mundo con el run de Madrid, a ver qué pasará. Preguntan, he oído a alguien que decía, ¿y Bilbao? Ojalá, me encantaría. Bilbao sería algo fabuloso, ¿no? Poder hacer, ya hice el pasillo de novillero y es una de las plazas que más me gusta, la verdad. Para mí es Madrid, Bilbao, Sevilla, fíjate. Sí, es una plaza que me gusta muchísimo. ¿Y ojalá. tú Pepe, tu temporada? Bueno, pues primero una alegría, ¿no? Que haya vuelto, bueno, que parece, ¿no? Que esté volviendo las cosas a la normalidad, que podamos o intentemos ejercer nuestra profesión y que sobre todo pues el aficionado vuelva a la plaza, ¿no? A llenar esas plazas de toros, que yo creo que no podíamos tardar más, ¿no? En empezar a arrancar la temporada, porque el toreo tiene que estar vivo y para eso pues los espectáculos son fundamentales. Y bueno, pues mi temporada, yo tomé la alternativa el año pasado, final de temporada, ¿no? Y pues imagínate, una ilusión ahora mismo tremenda. Toreo este sábado en San Lucas la Mayor, en Sevilla, mi primera corrida de toros, ¿no? Entonces, bueno, pues con muchas ganas de que arranque la cosa bien, como uno lleva trabajando en el campo y bueno, día a día. Yo creo que ahora mismo día a día entrenar mucho y casi toro a toro y bueno, aprovecharlo mucho. Muy bien. Oye, pues nada, abrimos micrófonos. Sí, yo quería preguntar a los si se diese la circunstancia, esa tan complicada circunstancia, de que pudieseis ante una plaza como por ejemplo Bilbao, los aficionados, elegir una ganadería, ¿cuál elegiríais cada uno? Pero dices para torear el Festival del Cocherito. Sí, bueno. Del taurino, Miguel. El taurino. Para torear en la feria, ¿no? En Bilbao. A mí me gustaría la de Vitorino, por ejemplo. Sí, como que pega aquí, ¿no? No sé, Vitorino en Bilbao pega mucho. Sí. Viene pequeña. Yo necesito más experiencia para matar todavía la de Victorino. Por eso, porque no vamos a pelear por la misma, ¿no? La del Tajo y la Reina, por ejemplo. Eso del maestro Joséito tiene mucha raza y luego te está saliendo con mucha clase. Es una ganadería a mí que me gusta mucho. ¿Alguna pregunta? Rafa. Bueno, yo mismo le quería preguntar sobre todo a Javier por el percance que tuvo Linares este año y que me sorprendió que al día siguiente torara. Me gustaría contar cómo fue, porque sales por la enfermería pero también por la puerta grande. Son 2 orejas lo que se corta al fin y al cabo. Sí. Yo no sé, ¿la habéis escuchado? Sí, Con la mascarilla y demás. sí, preguntan por el percance de Linares, que sales por la enfermería y por la puerta grande al mismo tiempo. No sé cómo es. Sí, bueno, tuve un percance en la plaza de Linares este año pasado y
Reaparecí al día siguiente en Alcalá de Henares. Luego al día siguiente también toreé en Colmenar. Y bueno, fue un fin de semana muy movido, ¿no? Porque empecé con el primer toro que me mandó a la enfermería. El médico, además, me acuerdo de la enfermería que me dijo que no saliese, porque yo quería matar el segundo toro, pero me dijo que no, por la anestesia y tal y cual. Y me dice, ¿cuándo toreas la próxima? Digo, mañana una de Victorino. Y dice, pues la corrida de Victorino, y dice, ¡guau, qué bien! De buena te has librado. Aconsejando el cirujano, el hombre encantado, ¿no? Dice, ¡guau, te has librado de una de Victorino mañana! Digo, pero no, ¿de verdad que no puedo torear? Hombre, no te lo aconsejo, no es lo suyo que torees. Digo, pues es que yo quiero torear. Y bueno, pasé la noche en el hospital. Cuando me levanté la mañana siguiente, lo primero que hice fue levantarme de la cama, que no me había levantado, y vi que podía andar y que podía circular por allí. Y digo, pues yo esta tarde toreo en Alcalá de Henares la corrida de Victorino. Y bueno, así fue. Y bueno, fue un fin de semana muy bonito porque tuve muchas emociones. Y como bien he dicho al principio, siempre que me he visto de torero, estoy en un patio de cuadrillas, me siento un afortunado y siempre intento ir hasta el final, ¿no? Y ese fin de semana lo tenía que acabar y lo acabé saliendo a hombros de Colmenar. De todas formas, yo quiero añadir, por información privilegiada, que el precio es alto, porque ha sido una jornada que te ha dado la lata hasta antes de ayer. Sí, bueno, es una jornada en una zona muy complicada y todavía ahí la tengo, no está eso bien del todo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Jornadas son así, algunas duran menos tiempo y otras más, ¿no? Y otras duran para toda la vida. Muy bien. Oye, pues si no hay más preguntas, nada, agradeceros a todos vuestra presencia en esta magnífica tarde bilbaína y daros las gracias a los toreros, a Miguel, a Jorge que viene con Javier, y que sepáis que aquí tenéis vuestra casa desde hoy y para siempre. Gracias. Y los socios y la Junta os deseamos toda la suerte del mundo en vuestra carrera taurina. Bienvenidos y seréis siempre muy bien recibidos. Muchas gracias.